En los días presentes, la palabra y colores de España son objeto de indiferencia o mediocridad a partes iguales, y en menor medida de odio y reverencia. Indiferencia, por una amplia mayoría, para los que los pueblos y fronteras solo son conceptos anticuados y vacíos de sentido. Mediocridad, por los que no ven en España raíces ni origen más profundo que el sistema constitucional de 1978. Odio, por los que, ideologizados por este mismo sistema, lo han llevado a sus últimas consecuencias y pretenden su división. Reverencia, en fin, por los que consideramos, como el Papa León XIII, que por ley natural estamos obligados a amar especialmente la sociedad en que nacimos. En medio de todo este caos, la sociedad, en su mayoría, lucha por un concepto equivocado de su pueblo, o bien por su interés personal sobre el mismo, pero muy pocos lo hacen por lo que realmente significa. Nuestra sociedad se enfrenta por algo artificial y sin sentido. Desconocemos profundamente aquello que representa la bandera que hoy luce con orgullo en nuestros balcones. Pero podríamos preguntarnos si hay España más allá del 78. ¿En qué consiste esa tal España? ¿Y sus habitantes cómo son? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuáles son sus orígenes y su misión? En el siguiente programa pretendemos arrojar algo de luz sobre estas cuestiones y preguntas, sobre esta bandera discutida que es España, de la que tanto se ha escrito, la que tanto ha servido y a la que tanto se ha atacado, también entre sí misma, en el eterno conflicto entre España y la anti-España. Y lo haremos de la mano de una magnífica mesa de contertulios, junto con Javier Navascués, que viene de visita desde Barcelona, como todos saben. Es periodista, director de años de IPROD, redactor en Somatemps, entre otros medios. Y, pues en fin, bienvenido, Javier, por fin nos conocemos personalmente. Sí, no soy director de Agnus Dei, soy miembro de Agnus Dei. Y bueno, muy contento de estar aquí nuevamente contigo en este espacio. Pues bienvenido y esperamos que no sea la única vez. También tenemos con nosotros a José María Carrera, que es docente, es secretario de organización de Alternativa Española. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Tenemos también a Álvaro Varias, ya conocido por todos, filósofo en sus ratos libres, historiador del arte, también dedicado a la docencia. Una vez más, bienvenido. Buenas tardes. Y se incorporará posteriormente Daniel Marín, que bueno, es economista, ha sido también del mundo de la docencia en la universidad, pues tiene también una formación en doctrinal, económica, así que le esperamos, le daremos posteriormente la bienvenida. Entonces, yo creo que, como hemos mencionado y como estamos viviendo, por desgracia, en estos días en España, hay, yo creo, una crisis de identidad, de identidad profunda. O sea, ni siquiera sabemos qué es España. Es España que la que hoy se ve sometida a crisis, a desunión, a conflictos. No sabemos qué es. Entonces, yo creo que parte de esa crisis que vivimos puede deberse a un desconocimiento de qué es, de qué ha sido, de cuándo nace, cuál es su origen. Y yo lo que os propongo es que comencemos a debatir estas cuestiones, pues, para ofrecer algo de luz a la sociedad. Entonces yo diría, comenzar por qué es España, ¿no? Se le suele dar una definición en ocasiones metafísica, pero yo creo que tiene muchos aspectos y podríamos empezar por ahí. Javier, si quieres. Pues sí, más que una definición metafísica, que lo dejo pues a plumas más doctas, ¿no? En este caso voces más preparadas, voy a dar una definición desde el corazón, ¿no? Para mí España es tierra de María Santísima, eso sobre todo, ¿no? Desde que la Santísima Virgen vino en carne mortal a Zaragoza, ese Santiago Apóstol que estaba predicando a orillas del Ebro, desesperado ya porque ese pueblo tenía dura cerviz, el pueblo aragonés muy testarudo no quería aceptar el Evangelio, y tuvo que venir la Virgen cuando vivía en Jerusalén. No fue una aparición propiamente, sino una traslación, trasladada por ángeles, y trajo esa columna, ¿no? Ese pilar como símbolo de que la fe nunca desaparecería en España, ¿no? Y ahí se empezó a edificar un primer templo, y bueno, hasta la basílica que tenemos hoy en día, ¿no? Y ha sido objeto de peregrinaciones, de mucho fervor, ha sido objeto de grandes milagros, como el milagro de Calanda, bien documentado, por ejemplo en el libro de Vittorio Messori lo explica muy bien, y sobre todo que España llevó la fe a Hispanoamérica, ¿no? Yo creo que ahí esa es la esencia católica de España, ¿no? El origen, ¿no? Los pueblos celtas e iberos que había en la península ibérica, los pueblos romanos, luego pues se formaría España con la unión de reinos, ¿no? Con los reyes católicos, pero ya el germen estaba ahí en María Santísima, ¿no? Fue el primer templo mariano de la historia, el templo de la Basílica del Pilar, ¿no? Porque España es ante todo tierra de María. Sí, es José María, ya cuando consideréis. Perfecto, muy de acuerdo.
por ir poniendo más pincitas, yo creo que España es una misión. Es una misión que nace precisamente ese día, ¿no? Ese día que la Virgen en cuerpo mortal, ¿no? Se aparece... Bendita y alabada sea la hora, ¿no? Efectivamente, se aparece a Santiago y es una misión que se va forjando a lo largo de los siglos, una misión colectiva que se va heredando, que los propios acontecimientos históricos nos van impulsando a cumplirla y que nos marca y nos determina. Pues esa misión también es la que causa el origen, la que provoca el origen de España como patria, como país, como Estado, como nación. En todos sentidos, yo creo en el Tercer Concilio de Toledo, previamente con Leovigildo, con esa unidad política. Leovigildo, hay que recordar que es el primer rey que usa los atributos propios de la corona, que es corona, cetro y manto real. Como su hijo Recaredo trae la argamasa con la conversión de España al catolicismo y su reconocimiento como religión oficial, y va a ser precisamente ese catolicismo el alma, el espíritu de España, y como posteriormente Recesvinto a esa unidad política, a esa unidad espiritual, la configura con el Liber Judicorum, el fuero juzgo, una legislación probablemente de las más avanzadas de la época en toda Europa, basada en el derecho romano, que es lo que nos preexiste, digamos, como unidad administrativa, y que se va consolidando después de 8 larguísimos siglos de reconquista, en la que tenemos generación tras generación durante la friolera de 800 años que defender nuestra fe, hasta que por fin se reunifica, que no se unifica con los reyes católicos, y esa vocación imperial, esa vocación de difusión, esa misión nos lleva a América a evangelizar, por no seguir con el relato que sería largo y pasa de la edad moderna y de la palabra, pero yo creo que es esa misión, ese hilo conductor generación tras generación lo que configura nuestra patria. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en parte con las cosas que se han dicho. Está claro que la idea del catolicismo es indisociable de la idea de España, ¿no? Y que España, desde luego, es un problema, realmente, definir lo que es España. Y yo lo que me gustaría destacar es que la dificultad de definir España no es algo, digamos, que es solamente una cuestión, digamos, pues extraña o baladí o secundaria, sino que realmente la dificultad de definir a España viene de muy lejos, y viene sobre todo quizá desde el momento en el que se empieza a ver la crisis del imperio, ¿no? Cuando se empiezan a hacer los primeros tratados sobre España en el siglo XVII y luego en el siglo XVIII, ¿no? Digamos que los españoles, cada vez que se han visto ante un problema, ante una crisis, han querido volver sobre su historia para intentar descubrir cuál era su identidad, cuál era su esencia, ¿no? Lo fue en el 98, ¿no? Lo ha sido pues con la guerra civil, lo está siendo ahora mismo, ¿no? Con todas las crisis que está viendo. Se preguntaba Ortega, de hecho, ¿no? En su tiempo, Dios mío, ¿qué es España, ¿no? Y el hecho de relacionar la idea de Dios también con la idea de España, pues está ahí, yo creo que en su esencia. Yo diría que España, en esencia, es un imperio católico universal. Y entonces, como tal imperio, habría que luego ya que matizar cuál sería su origen, en esencia, si realmente estaría pues como has dicho tú, en la corona, vamos, en el reino visigodo. Yo me posiciono más por las tesis que expone Gustavo Bueno en España frente a Europa, que viene a decir que el reino visigodo, como al ser un reino como tal y no ser un imperio, al no sobrepasar las costas de la península ibérica, sino que su proyecto político era quedarse allí, no son todavía España, pese a que realmente lo que tú has dicho, todo lo que nos ha influido ha sido pues de una manera muy clara, igual que nos han influido los romanos, ¿no? Por ejemplo, los romanos tampoco serían España, y los visigodos, desde mi punto de vista, no lo serían, porque los visigodos no tienen esa vocación imperial que sí que surgiría en Asturias con Don Pelayo, aunque surge no en ese momento como proyecto imperial, sino que luego retrospectivamente desde la perspectiva del imperio real realmente existente, que habrá luego en el siglo XVI, XVII y XVIII, al querer ver cuál es el origen de ese imperio, realmente yo creo que empezaría en la Reconquista, porque allí lo que surge no es tanto un proyecto de reconquistar el antiguo territorio de Toledo, sino que porque quisieron ir más allá, porque una vez completada la toma de Granada, saltaron a África
luego a las Islas Canarias y después a América. No De solo, todas formas, bueno, sí, por darle un poco de estructura al debate, porque esto es mejor dejar un poco el nacimiento, el origen, para primero haber definido previamente la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, se puede considerar España, hay quienes lo consideran como el suceso de ciertos acontecimientos históricos, hay quien la considera como una realidad política surgida en un momento concreto. García Morente, por ejemplo, lo considera como un estilo, porque España se define por el estilo del caballero cristiano, ¿no? Que define muy bien en idea de la hispanidad. Entonces, yo creo que podríamos empezar más por ahí, qué es en sí, cuál es la esencia. Yo es que creo que la esencia está La esencia definida, está en el origen. y yo creo que estamos todos de acuerdo porque hemos aportado puntos de vista complementarios. De hecho, el propio García Morente, que antes has mencionado, habla de la dificultad de definir España en sí misma, e incluso el estilo, y al final termina recurriendo al ejemplo del color, ¿no? Dice, todo el mundo sabe que existen los colores, pero es muy difícil lo que es definir el color, ¿no? Y por tanto se recurre a las notas del caballero español, del caballero cristiano, mediante la cual son reflejo de la obra, la misión a que sirve, que sería España, ¿no? En cualquier caso, yo sí quería puntualizar, Álvaro, con respecto a este nacimiento, que, bueno, remitiéndome a las tesis de Santiago Cantera, medievalista, en su último libro Hispania, yo creo que arroja muchísima luz sobre este tema, porque recoge fidedignamente las actas de los sucesivos concilios de Toledo y cómo los reyes, a partir de Recaredo, tienen una conciencia de España, de las Españas, llegan a hablar incluso en plural en la literatura, tiene una conciencia muy clara ya de lo que es España, de a qué tiene que servir España y de cómo tirar adelante ya con esa patria emergente, ¿no? Es cierto, efectivamente, que quizás, como aporta, dices Gustavo Bueno, ¿no? Que está encerrada en sus propios límites, pero es que Leovigildo lo primero que hace es dominar esos límites. Todavía había bolsas autónomas de suevos, de vándalos y de alanos, y es Leovigildo el que impone, y él mismo, consciente de que se requiere una unidad real entre la población hispano-romana mayoritaria, ¿vale? Pero incluso con una legislación mucho más complicada y mucho más dura que la que tenía la población visigótica, hace esfuerzos por unir a España, esas dos poblaciones, una mayoritaria pero que no manda y una minoritaria pero que sí, en torno a la fe. Y él propone a los obispos de las diócesis españolas, los obispos católicos, una especie pues de trueque espiritual, ¿no? De yo cedo un poquito con mi arrianismo, tú no sé qué y tal. Claro, los obispos, todos los obispos de todas las diócesis, excepto uno, rechazan la oferta, pero él va ya por esa unión espiritual, que sabe que es lo que hace falta. O sea, probablemente no salimos efectivamente de nuestras fronteras, pero eso no quita la vocación imperial, porque el propio Alfonso I ya en Cangas de Onís prácticamente que dice que España es un imperio y se declara emperador, claro, exacto, y realmente estamos hablando de un núcleo pequeño, efectivamente, pero todo eso tiene un origen, es decir, tiene que yo creo la policía, y esto, y termino con esta anotación, es muy importante, yo creo, de cara a entender, sobre todo cuando educamos niños pequeños, que les transmitimos que es que España nace con los reyes católicos y por tanto es como esto no existe y los musulmanes vienen aquí y campan 800 siglos como si aquí no hubiese nadie, tenían todo el derecho del mundo a quedarse. No, señor. Los musulmanes están invadiendo ya una nación perfectamente configurada, con su territorio, con su rey, con su ley, con su fe, con sus costumbres, con sus tradiciones, y ellos vienen y nos lo imponen. Entonces, la reconquista es no echar a unos señores que habían venido legítimamente y ponernos, no. Es una realidad preexistente que se defiende contra una invasión enemiga y sobre todo antropológicamente distinta. Sí, ahora lo veremos porque García Morente decía que, ya que le mencionábamos, pues que España encuentra su función, o sea, su finalidad, encuentra su razón de ser en la reconquista de la península, vamos, tras la invasión islámica. Entonces, hombre, yo creo que podríamos estudiar un poco cuáles son los momentos históricos que más han influido en el desarrollo de España para posteriormente poder estudiar el nacimiento como tal. Javier. Estoy de acuerdo que España no nace en los reyes católicos, ¿no? Aunque realmente ahí es como se conoce oficialmente, ¿no? Como la unión de reinos, viene mucho antes, ¿no? Ese sustrato
católico que ya había en la península ibérica, ¿no? Del río Iber, que da nombre a Iberoamérica en ese sentido, pero yo quería aportar sobre la vocación imperial una frase que repito mucho, en este programa todavía no lo he dicho y por eso yo creo que puede aportar a los oyentes. En los tiempos que en España el Santo Rosario se solía rezar, tiempos de Felipe II, era España la dueña del mundo por tierra y por mar. Cuando España era católica de verdad, cuando los reyes eran santos, buscaban la virtud, Dios bendijo esa gran empresa y tuvimos pues toda, o sea, era un imperio grandioso, ¿no? O sea, hasta Estados Unidos prácticamente el océano se llamaba el lago español, ¿no? Era una cosa, no hemos tenido un esplendor igual, ¿no? Y a medida que fue decayendo la fe y el fervor, pues fuimos perdiendo territorios hasta conocer la España actual, ¿no? Y dentro de la España actual, a medida que nos alejamos de Dios, pues está más decrépita, es una España muerta prácticamente, ¿no? En descomposición, ¿no? Quedan baluartes de resistencia, como es esta radio, lo digo ya, radio ya es un baluarte de resistencia contra, o sea, a favor de la esencia católica de España y en contra de este proceso de descomposición, ¿no? En ese sentido es muy positivo y hay que fomentar. Yo también animaría a los espectadores, a los oyentes a apoyar estos medios, porque es lo poquito que hay, pero si encima decimos, bueno, pero es que esto se oye poco, no tiene... No, hay que apoyarlo, porque realmente si defendemos la verdad de España, pues poco a poco pues Dios va a suscitar que esto vaya creciendo y que vayan cambiando las cosas. No podemos tener actitudes derrotistas, ¿no? Y tenemos que defender los ideales en lo que creemos, defender a España, a Dios primero y a España después. Sí, y de hecho pues hay muchos medios que tienen que ser considerados trincheras, ¿no? Que todavía pues son permitidos, veremos hasta cuándo, pero pues tenemos desde el tuyo mismamente, Años de IPRO, tenemos, ya tenemos una infinidad no hay una infinidad, pero bueno, hay cierta cantidad de medios desde los que todavía se trabaja por la verdad. Y con audiencias muy dignas. Y con audiencias muy dignas, ya se están haciendo públicos los datos y bueno, ya se están en 130.000 oyentes, que no está nada mal para una radio digital. Para una radio digital y para ser el primer año. Entonces, pues aquí estamos, tratando de definir esos momentos históricos. Javier has apuntado los reyes católicos y previamente yo creo que es indiscutible la configuración del Islam, la llegada. Habría que estudiar pues, qué momentos más digamos, configuran la máxima expresión de España. A mí, por ejemplo, un momento que me parece muy interesante es la batalla de las Navas de Tolosa, porque realmente yo creo que el componente, digamos, imperial que yo veo en España, ¿no? Está porque España surge contra el Islam, ¿no? Precisamente. España lo que hace es querer avanzar hacia adelante, o sea, digamos que el ortograma, digamos, el proyecto político que caracteriza a España desde Covadonga no es tanto la reconquista, que sí que existe, y además se utiliza el término reconquista porque digamos que es una manera de legitimar la conquista, ¿no? Por eso luego cuando emprenden el proyecto americano surge un problema en las universidades de Salamanca, ¿no? Sobre todo con Vitoria, con Matamoros, Sepúlveda, que dicen, claro, cuando era la reconquista no teníamos este problema de decir de qué manera legitimamos la lucha contra los musulmanes, porque estaba clarísimo que había derecho a conquistarlo porque se quería reconquistar el territorio visigodo, pero cuando llega digamos, América surgirá este problema. Pero bueno, volviendo al tema, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 lo que supone es la unión de distintos reinos peninsulares que habían surgido en esa lucha contra el Islam, que eran reinos distintos, soberanos, pero que tenían en común precisamente esa lucha contra el Islam, que era lo que les unificaba. Que era decir, tenemos que unirnos frente a esto, y esa, digamos, esa carga gloriosa de los tres reyes que consiguieron ya desarmar la soberanía, digamos, el poderío de la península del Al-Ándalus, es lo que llevaría siglos más tarde a descubrir el Pacífico, ¿no? Pues esa carga brutal de durante siglos de avanzar hacia adelante sin parar, ¿no? Es lo que, vamos, yo donde veo, digamos, el empuje definitivo hacia el imperio, yo lo marcaría precisamente, sé que es un poco anacronismo hablar de esas cosas, pero que realmente yo creo que es donde se ve la unidad y un proyecto común de avanzar sin límites en la batalla de las Navas de Tolosa. Sí, efectivamente es el episodio que definitivamente cambia el lado de la balanza en la guerra, ¿no? Porque a partir de ahí las fronteras de Espeñaperros no vuelven a salir, además dejan la reconquista a punto para que el nieto, Fernando III, Fernando termine prácticamente de rematarla, ¿no? Dice, en unión también con Jaime de Aragón. Pero en cualquier caso,
y efectivamente es un paso más en el desarrollo de España y España como imperio, ¿vale? Lo que pasa es que en aquel entonces ellos no saben que van a continuar a más allá del Atlántico. Sí, sí, sí. Pero lo que sí quería era decir que yo creo particularmente que, y así demuestra lo que he comentado antes, de esa preexistencia de España previa, ¿no? en la documentación original de los visigodos, ¿no? A partir sobre todo de Recaredo, que España no nace contra el Islam. O sea, es cierto que España se configura contra el Islam, pero nace previamente. O sea, nace aquí, nace en estas actas, nace cuando ya tiene todas las estructuras que pueden defender al Estado, a la nación, a la patria, ¿no? Es cierto que las especiales circunstancias a partir del 711, y teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo VIII, las bolsas de resistencia en Asturias, en el río Aragón y en Navarra están, digamos, difícilmente conexas, sobre todo ante un enemigo militarmente muy superior, que prácticamente nos deja sin capacidad de respuesta. Creo que has dado en una clave cuando decías que efectivamente las navas de Tolosa cristalizan la unión de esos tres reyes. Se quedó fuera León por decisión del Parlamento, cuando dicen no es Westminster el Parlamento más antiguo del mundo, es León. Bien, León se queda fuera, pero los otros tres reyes cambian, y esa unidad de acción es la cristalización de lo que existía. O sea, es decir, los tres están a lo mismo, son unidades administrativas que se tienen que organizar de una manera peculiar, pero como pasan 800 años, al final terminan teniendo leyes, fueros y tradiciones y lenguas distintas. También hay que tener en cuenta aquí la marca hispánica, pero que la misión, o sea, es decir, lo que da sentido al hacer es esa fe católica, ¿vale?, que se defiende frente al Islam, ¿vale? O sea, yo creo que cristaliza, pero no da origen. Yo quería apuntar también la importancia de la batalla de Clavijo, ¿no?, y la figura de Santiago Matamoros y de Don Pelayo. Hay que aclarar, ¿no?, por si algún oyente pues no lo tiene claro, que España se erige en defensa de la religión verdadera, de la religión católica, la única religión verdadera, y que el Islam es una religión de Satanás, ¿no? Entonces Don Pelayo alza esa espada diciendo ¿quién como Dios?, en defensa de la verdad, de la iglesia que fundó Cristo. Sí, además, en este sentido, Javier, que estas palabras, quizá hablar con tanta dirección hoy en día, resulte muy políticamente incorrecto, ¿no? Pero es que podríamos ver, por ejemplo, en Jaume Vives, un documental que hizo sobre los cristianos perseguidos, como el obispo de Mosul, me parece, el mismo obispo de Mosul, esa jerarquía ahí que tan acostumbrada está a defender la fe, ¿no?, que no deja de ser su cuestión, definió el Islam como la cara del diablo. Lo definió un obispo, o sea, no es una cuestión que un obispo que actualmente está en esa diócesis. Claro, con lo cual... Además, perdóname un segundo, disculpa que te interrumpa, pero es que es el obispo que les está viendo cara a cara. O sea, es que allí en Alepo, la hermana Guadalupe del Instituto del Verbo Encarnado, cuando le faltaban niños al cole en Alepo, les iba a buscar los cubos de basura. Entonces ponían en las bolsas de basura, le ponían no tocar cristiano. Entonces lo abrían, veían los brazos, las cabezas y tal, y iban buscando algún rasgo, y así todos los días, ¿no? O sea, digamos, al final ellos que están allí y ellos que lo ven, ellos sabrán exactamente los que nos puedan poner luz y no nosotros que estamos aquí del otro lado, ¿no? Y además, si seguimos con la presencia del Islam en España, me gustaría haceros una pregunta. Posteriormente pasamos, si queréis, a estudiar un poco más el concilio de Toledo, pero aquí hay una pregunta que a mí se me suscita. Vamos a ver, si hay una unidad política, una unidad histórica, una unidad religiosa, hay una realidad política unitaria como puede ser España, claro, y llega la conquista, ¿cómo puede ser que de esa unidad, tras la conquista, se dividan en reinos y no sea una conquista unitaria? Eso es lo que quizá la única duda que a mí me queda tras estudiar el nacimiento de España como una unidad previa a la conquista. Pero porque la unidad es previa a la conquista, lo que pasa es que la conquista rompe esa unidad. Entonces al final los focos de resistencia se van agrupando en torno a núcleos. Esos núcleos están distantes, pero claro, en el siglo IX 500 kilómetros son 500 kilómetros y había que hacerlos. Entonces, es decir, al final se van generando esas bolsas que van confluyendo, porque de hecho el Reino de Castilla nace en el siglo X, a partir de Fernán González, a partir de León, o sea, realmente. Y León León previamente de Asturias, o sea, es decir, es una realidad que se va ampliando hasta que al final va conectando, porque al final estamos hablando de Pedro II de Aragón, ¿no?, en Navas de Tolosa, Alfonso VIII, Sancho VII, y posteriormente luego Jaime I con Fernando III. Quiero decir, o sea, la conexión, la unidad de criterio a la hora de actuar es grande. Sí, sí, y luego también es importante lo que al marcar la continuidad entre Asturias, León y Castilla,
está en que cuando los reyes castellanos, leoneses y astures se den a sí mismos el título de emperadores, cosa que no habían hecho los visigodos. Y eso yo creo que también es importante, porque, y luego también otro hecho que es importante, que destaca también Gustavo Bueno, que es que ningún rey astur-leonés se llama con nombres visigodos. Ninguno se llama Leovigildo ni Recaredo, sino que empieza con Alfonso, Ordoño. Y la ruptura de nombre no es una cuestión tampoco secundaria, sino que cuando se quiere marcar una ruptura con lo anterior, los nombres son muy importantes. Entonces, yo creo sinceramente que o sea, yo sé que son tesis que no vamos a casar, pero o sea, pese a que veamos que realmente hay lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que antes de en España, antes digamos que una unidad de derecho constitutiva o de una serie de fueros o de leyes, tiene que haberla de hecho. O sea, que para que surja el derecho, primero tiene que estar el hecho de que se haya constituido una sociedad, digamos, antropológica, cultural, unitaria, y que surja, y digamos, que surja un elemento que aglutine esas masas, que yo creo que el Islam lo que hace es que se junten de una manera, digamos, que mucho más, como no habían estado antes, sino que dicen, necesitamos avanzar y necesitamos estar unidos porque si no nos destruyen. Entonces digamos que es un elemento que realmente lo que viene es, digamos, a emerger pues es un proyecto, digamos, que para mí es diferente, pero... Es que yo creo que no estamos hablando de cosas muy distintas, ¿eh? No, creo es que esto que tú estás diciendo, no veo una incompatibilidad real, en el sentido en el que cuando tú hablas que esa realidad legislativa de derecho se tiene que apoyar en un hecho anterior, claro, es que en la sucesión Leovigildo, corona, Recaredo, fe, lo último es recesvinto, legislación. El fuero juzgo, quiero decir, o sea, el fuero juzgo da soporte legal a esa realidad política y espiritual persistente, claro, que ellos mismos denominaban España autónoma, independiente, y por eso yo creo que el único punto, digamos, de discordia sería el que quizás Gustavo Bueno aporta esa vocación imperial, que estamos todos de acuerdo también, pero en base al contra-islam, ¿vale? Como nacimiento de España, yo creo que es previo, y lo que hace el Islam es configurar la España que conocemos y poner a prueba, digamos, durante 800 años esa realidad persistente, ¿no? Claro. Javier, está muy interesante el debate, ¿no? Esos tecnicismos, ¿no? Pero yo creo que es más sencillo que todo eso en el sentido de que hay dos reinos medievales muy importantes, la corona de Aragón y el reino de Castilla, y cuando Isabel y Fernando, por la providencia, se unen en santo matrimonio, pues sale la unión de reinos, que es lo que da a la monarquía hispánica, ¿no? Luego anexionamos Navarra, Asturias, y yo creo que no hay más que ver el escudo de España, ¿no? Realmente lo que somos, ¿no? Pues Aragón, Castilla, Castilla-León. En ese sentido, yo quería apuntar algo que he dicho antes, que el tema del Islam no es un tema pasado, ¿no? Ahora no nos van a conquistar por la espada, probablemente, pero sí por la natalidad. En España no se tienen hijos, la familia está en descomposición, y realmente pues Dios castiga eso, ¿no? Matrimonios cerrados a la vida, piensan en el placer, en disfrutar, no en tener hijos, no familias numerosas como había antaño, y sin embargo los musulmanes están viniendo, vienen los refugiados, tienen muchos hijos y posteriormente pues más hijos, y esto se multiplica en proporción geométrica, ¿no? De aquí a unos años, pues aunque solo sea por la natalidad, bueno, no hay más que ver. Yo me acuerdo, pues cuando era niño, pues en Zaragoza, por ejemplo, solo veía españoles, ¿no? De vez en cuando veía un chinito, pero es que hoy en día hay barrios de Zaragoza que están invadidos por musulmanes y es una invasión silenciosa, y esto forma parte de un plan del nuevo orden mundial para romper la Europa cristiana, ¿no? Para acabar con la raza blanca, y bueno, eso está todo y es un peligro, ¿no? Yo creo que Europa, España, tiene que reaccionar y recuperar la esencia católica, porque si no se nos comen. Entonces hay que rezar mucho, hay que recuperar la familia católica, la familia numerosa, y hablar claro, ¿no? Y ayudas para los españoles. Realmente es bueno ayudar a otros pueblos, pero promover plataformas de desarrollo en sus países de origen. No es bueno el multiculturalismo, que se mezclen las razas, que vengan aquí una inmigración descontrolada, ¿no? Sino que se fomente pues el desarrollo, la caridad, pero cada uno en su país, porque eso es lo correcto. Sí, y ya vemos como la caridad pues siempre tiene grados, y además, bueno, para aquellos que quizá vean el programa o escuchen la radio, que también lo sabrá seguramente, con esa intención de vamos a ver por dónde coger a estos señores, no hay que olvidar también cómo digamos, la vocación española, que ya se ha comentado aquí siempre, ha sido de expansión
y de, bueno, de hecho en las Américas ya huelga decir que la vocación que hubo era pues de unión, ¿no? con los indígenas, ¿no? Con los que se consideran compatriotas, ¿no? Con lo cual no es una cuestión tanto racial como evidentemente habéis apuntado cultural. José María, querías hacer una... No, quería, que decía Javier, aportar un estudio que ha salido interesantísimo en una universidad británica sobre la religiosidad, la práctica religiosa de los jóvenes o las personas por debajo de 29 años en Europa, ¿no? Y los datos son pavorosos. Es decir, en España, por debajo de los 29 años, ya hay un 55% de ateos frente a un 45% de cristianos. Y de ese 45% de cristianos, que se declaran cristianos en España, insisto, por debajo de los 29 años, el 8% del 40% va a misa. O sea, el 8% del 40% de los jóvenes de 29 años va a misa. Esta es la clave de lo que está pasando ahora. O sea, decir, pero no solo va a misa, sino hay que ver si están en gracia de Dios, cómo va a misa, porque uno puede ir ahí... Pero estoy hablando ya, pero que uno que se preocupe de ir una vez a la semana, de ir semanalmente a misa, bueno, por lo menos está tratando de cumplir el precepto, pero es que los que hacen eso son el 8% del 40%. O sea, es decir, una minoría muy minoritaria. O sea, es decir, quiero decir, son datos pavorosos, porque estos jóvenes de 29 años, dentro de 20, son los que tienen 50, por tanto, de ahí para abajo no se puede, sería, digamos, la tercera generación de españoles ya prácticamente sin fe, y entonces a partir de ahí se pierde el acervo, se pierde la argamasa, entonces España muere, ¿no? Porque España o es católica o no será, ¿no? Bueno, pues si os parece, después de publicidad vamos a continuar con una serie de cuestiones que tenemos. Por ejemplo, España nace como la nación política, que se pueden definir a partir de la Revolución Francesa, o hay unos nacimientos previos, ¿no? Pues el siglo XIX, pues el siglo XX puede ser, previamente habría que discutir esos temas y otros que los vamos a hacer después de publicidad. Pues bienvenidos a esta entrega de Ciudadela en la que estamos tratando de analizar la esencia, la finalidad, los orígenes, incluso de la propia crisis que vive España hoy en día. Yo quería comenzar esta segunda parte diferenciando o analizando un poco, en función de qué términos nos acojamos. España nace en un momento u otro, ¿no? Pueden ser las naciones políticas. Decía Gustavo Bueno que las naciones políticas nacen de la violenta y la sangrienta agitación en la transición del antiguo al nuevo régimen, o sea, que nacen de violencia, ¿no? Pero por el contrario, a lo largo del Concilio de Toledo, la nación española surge para fundirse en la misma fe la población hispanorromana y la visigótica. O sea que hay ese contraste de cómo surge una a nivel, o sea, con un carácter pacífico y una con un carácter violento o transgresor, una surge a la luz de la fe, otra surge a la luz, pues, digamos, de los postulados de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál creéis que es el choque que se da entre la nación política o la nación histórica, que puede ser la que estamos definiendo aquí, que veo que estáis de acuerdo? Bueno, yo diría que, claro, el problema del término nación es que no es un término unívoco, sino que es un concepto histórico que a lo largo del tiempo, digamos que, aunque el término se ha mantenido, la significación de su concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, haciendo una sistematización de las distintas ideas que ha supuesto la idea de nación, nación surge, viene de nascor nacere, del latín, que viene a decir nación de algo en sentido biológico. Por ejemplo, Cicerón habla del natium dentium, de la nación de los dientes, ¿no? Dice que le están haciendo un diente a una persona, por ejemplo, ¿no? Luego, después vendría otro modelo de nación, que es la nación étnica, que es cuando, por ejemplo, cuando César va a conquistar las Galias y habla del adversus naciones, ¿no? Entonces, es desde la perspectiva del imperio, como ve a las distintas naciones surgir, ¿no? Y entonces, pues, ve pues, a los galos, a los que sean, ¿no? Y luego ya, por último, hay una nación, que es la nación política, que es cuando en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en la batalla de Valmy, los soldados dicen, en vez de decir viva el rey, dicen viva la nación. Cuando dicen, me parece que el pueblo reunido en asamblea no obedece ya órdenes de nadie, ¿no? Dicen. Entonces, claro, ahí es cuando tienen un sentido político que no tenía anteriormente. Entonces, el problema está que, por ejemplo, los nacionalistas lo que hacen muchas veces es, cuando van a las fuentes y cogen, por ejemplo, dicen, la nación asturiana fue a ayudar al rey Alfonso a la toma de Almería. Entonces ya, claro, Asturias en el siglo IX ya era una nación. Están cometiendo un anacronismo porque están aplicándole, están dándole un sentido político a algo que no lo tenía.
Entonces, claro, el problema es que muchos historiadores no han sistematizado las distintas acepciones de nación, entonces que lo que hacen es enturbiarlo todo y confundir. Entonces lo que hay que ver es en qué momento la nación española se hace como nación política. Pues eso yo creo que está claro, que como nación política surge en Cádiz, porque la nación política no puede surgir después de la Revolución Francesa, en sentido de nación política, en el sentido de nación política, que nadie se asuste. Pero que claro, pero volvemos a lo mismo, es que para que haya una nación política previamente tiene que haber un sustrato social que haga posible eso, o sea que primero va el hecho y luego va el derecho, ¿no? O sea, lo que habías dicho. Oye, Javier, y además en este sentido, ya que hablamos del término nación, pues en fin, algunas de tus publicaciones también han consistido en la influencia negativa del darle excesivo peso a la nación, o incluso el nacionalismo, lo perverso que puede tener eso para la conciencia de un país, para la religiosidad, para la unidad. Entonces, coméntanos también cómo percibes... Están muy bien las diferentes acepciones, como ha dicho él, del término nación, y es bueno conocerlas, pero yo creo que los católicos, por encima del término de la nación española, que está bien, tenemos que hablar de patria, ¿no? O sea, nosotros no somos nacionalistas españoles, somos patriotas, ¿no? Porque defendemos la patria, que tiene el origen etimológico en la palabra patris, ¿no? También patrimonio, o sea, en ese sentido, Dios, patria y rey, se entiende un rey católico, ¿no? No como ahora en ese... Pues yo creo que tenemos que ser patriotas y ya no jugar con la manipulación del lenguaje, ¿no? Y hablar de nuestra patria, no hablar de la nación española, porque son términos como muy constitucionalistas, ¿no? La nación española parece... No, nuestra patria española, ¿no? Amor a la patria. Claro, y en este sentido yo quería abrir una nueva cuestión que suscita muchas dudas. Ahora nos comentas, José María, uniéndolo también, si quieres, desde la primera aproximación. ¿Es España católica? O sea, ¿surge España con una esencia católica y es indivisible? ¿O por el contrario, como ocurre ahora, pues vemos que se puede disociar y sigue existiendo esa realidad? Bueno, yo quería cerrar el tema de nación, que me parece bastante interesante. Yo creo que claramente ese concepto cambia cuando España sustituyó los evangelios por la enciclopedia y por los principios ilustrados. Entonces, a partir de ahí es cuando estamos traicionando nuestro propio ser, es decir, estamos traicionando la patria, ¿vale? Porque realmente lo que estamos traicionando es el ser profundo, es el alma profundo de lo que somos, y nos estamos avanzando hacia la revolución, ¿no? Lo que pasa es que esto en España, pues bueno, bajó despacio y tarde y de otra manera, porque la raigambre era profunda, pero bueno, por no entrar en estos temas, ¿no? Y respondiendo al nuevo bloque que propones, España es católica, los españoles hoy mismo, ¿no? Y las legislaciones españolas hoy no lo son. O sea, España es pagana, España es... España, me refiero la fotografía de la España actual. O sea, pero España en sí es católica, porque es que es lo que es. Entonces lo que están haciendo ahora, o sea, el engendro que están haciendo ahora no es España, es otra realidad, ¿vale? Es una realidad que se está traicionando a sí misma, que está traicionando sus orígenes y que por tanto, pues no sé, esto como... Sí, esperemos que Dios nos guarde y nos proteja de manera especial. Como ya bien empezado el programa Javier diciendo que esto es tierra de María, y esperemos que no nos deje de su mano, pero desde luego la situación ahora mismo en este sentido, como los datos que hemos aportado, esa es la realidad de la población española hoy y la realidad de sus gobernantes y la realidad de sus legislaciones. Ahora, en esencia, o sea, lo que España es en su ADN es católico y no puede serlo de otra manera. España evidentemente hoy en día está paganizada en su mayoría, ¿no? Pero hay un dicho muy bonito, que a ver si lo digo de memoria, que mientras haya un requete en Navarra, un falangista, creo que en Somosierra, y un cadete en Toledo, pues seguirá siendo España, ¿no? Mientras haya resistencia, mientras gente mantenga la fe, ¿no? En torno a ese pilar, pues nosotros defendemos esa esencia católica de España, aunque seamos pocos, pero es la levadura, ¿no? Que puede ir surgiendo poco a poco, pues vamos construyendo la cristiandad, ¿no? Que está hecha añicos, pero como ave fénix, España tiene que resurgir de sus cenizas. Sí, quiero decir que la realidad es esa, ¿no? Que pues igualmente que España fue un imperio y ya deja de serlo, ¿no? Pues España era católica y ahora mismo pues está muy paganizada, ¿no? Entonces, lo que sí pero ¿qué queda? ¿Qué quedaría de ese catolicismo, por así decir? Pues yo creo que queda una masa, digamos, una especie como de ese, digamos, a falta de un término mejor, ese catolicismo cultural, que al menos hay, que nos diferencia en cierto modo sociológicamente de otras comunidades, como puedan ser a lo mejor la comunidad musulmana,
o la comunidad protestante, ¿no? Porque yo creo que, pese a que hay muchos españoles que han dejado de ser católicos, conservan al menos ciertas tradiciones o ciertos principios que son sobre todo comunitarios, porque yo creo que la esencia de España es una esencia comunitaria, desde la comunidad, y una idea de comunidad muy distinta a la comunidad musulmana o a la comunidad subjetiva, sentimental, capitalista propia de los protestantes, ¿no? O fanática musulmana, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que puede hacer que pueda en otro momento volver a que surja, digamos, otra vez una especie de, digamos, pues no lo sé, pero pues eso, ese amor patrio, ¿no?, que decías tú, de que vuelva a España a tener fuerza como proyecto, y como proyecto que puede ser universal a través de la hispanidad, porque el problema es que España, ahora mismo parece que la identidad de España, al menos en todos los partidos políticos, parece que viene de Europa, y que hay que buscar España en Europa, porque España encuentra como su... Y de hecho el argumento último que se dice para evitar la separación de Cataluña es que si te vas de España, te vas de Europa, no es como decir, pero es que realmente España viene de otra fuente, y España tiene la hispanidad, y es de esa hispanidad lo que realmente, donde encontramos, donde España puede tener algo que decir a nivel universal, y yo creo que se nos está olvidando eso. A mí no me vale ese catolicismo sociológico, ¿no?, de estas personas que dicen, bueno, bautizo a los niños, respeto a la religión, que no me la toquen, pero dejan de ir a misa, porque la sociedad se paganiza. Recordemos que es pecado mortal no ir a misa, y realmente es muy grave, ¿no? No conformarnos con decir, bueno, respetamos la religión, sí, somos católicos, pero no practicantes. No, esto realmente es una apostasía grave, y muchas almas se condenan por esto, ¿no? Yo creo que principalmente en España hay crisis de santos. Pensemos en Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, esos grandes santos, ¿no? Surgió una bestia que era Lutero contra la cristiandad, y un gigante, San Ignacio de Loyola, que realmente hizo frente a ese gran hereje que fue Lutero, ¿no? Y realmente hoy hay medias tintas. O sea, pensemos en Madrid, que estamos en esta santa ciudad, villa y corte, en el padre San José María Rubio, apóstol de Madrid. ¿Dónde están esos jesuitas de sotana y cruz en el pecho que predicaban por las calles? ¿Dónde están esas misiones populares, ¿no?, esos ejercicios espirituales, ¿no?, que llenaron los seminarios? ¿Dónde está todo eso? Yo creo que hay que empezar por reformar la Iglesia. Muchas órdenes religiosas ciertamente no se pueden reformar, están ya decrépitas, las órdenes históricas como los jesuitas están en descomposición y tienen que refundarse de nuevo. Yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Pensemos en los reyes católicos que tenían la unidad de España y tendrían que dar cuenta a Dios del número de almas que se salvasen. La reforma de Cisneros, como reformó el clero, pues hacen falta héroes, hacen falta santos, ¿no? Y de momento, pues los laicos, hay sacerdotes muy buenos que siguen luchando y hay resistencia, aunque seamos poquitos, pero Dios nos va a premiar por la siembra, no por los frutos, ¿no? Tenemos que vivir con coherencia y dar la vida por estos ideales. Sí, dices muy bien, pero claro, es que esa reforma que hace Cisneros, unas décadas antes de la herejía luterana, da unos frutos. Y unos frutos es un par de siglos, que dicen el siglo de oro, realmente son casi 2 siglos, y que España lo único que da es, el que no era santo era héroe, o sea, era una cosa bárbara, pero claro, porque había dentro un sustrato y un ser bárbaro. Simplemente los santos que vivían en Lima, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, y me estoy dejando dos más, coetáneos a la vez, solo allí, en el Virreinato del Perú, aquí, bueno, en fin, la lista es interminable, y además eran esos grandes santos, ¿no? Pero claro, abandonamos la cultura del servicio por la cultura del interés, abandonamos la cultura del esfuerzo y del sacrificio por la cultura de la comodidad. En fin, todo esto cambia realmente a partir, yo creo, de Westfalia, podríamos decir. ¿No? Hay un escrito muy bonito de Álvaro de Maortua que Westfalia no es que pierda España de familia, es que hay un cambio de paradigma ahí entre la visión católica y la visión protestante. Exacto. Que a partir de ahí va para adelante, y claro, y esto es lo que estamos sufriendo ahora. Vamos, cierto que necesitamos santos, ¿no? Pero realmente cuando ves los grandes nombres y las generaciones que nos han precedido y nos miramos nosotros, digo, Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Porque no llegamos a aquello. La solución efectivamente es la siembra, Dios es el que otorga las batallas y la solución está en un sagrario. De todas formas, también a mí me parece importante destacar que la crisis de España, si ciertamente tiene mucho de crisis de valores y una crisis moral generalizada, yo creo que desde el punto de vista histórico también es importante ver que si España empieza a caer es porque empieza a emerger otro imperio, como es el imperio inglés o el imperio británico,
Holanda y luego más tarde Francia, ¿no? Que son imperios que tienen unos intereses distintos a los que tenía España, y entonces empiezan a debilitarlo y empiezan a introducir, digamos, ideologías, lo que pues habías dicho, ¿no? Lo de la enciclopedia, pero también la masonería u otras cosas que realmente lo que consiguen es intentar desestabilizar la hispanidad, porque ellos tienen otra serie de intereses. Y por eso también es importante ver que hasta qué punto realmente pues es una cuestión también política, y la leyenda negra tendría mucho que ver con eso también. Pero más que intereses, cosmovisiones. Sí, sí, o sea, es decir, la visión protestante antagónica a la visión católica. Exacto, sí, sí. Y ilustración, liberalismo, protestantismo, masonería, valga la redundancia. O sea, al final es una misma visión, ¿sabes? Frente a la visión católica es antagónica. Claro, ellos tienen que, de hecho, la leyenda negra es curioso porque nos acusan a nosotros de hacer lo que hicieron ellos. Es decir, está perfectamente diseñada, es un combate para mí, a fin de cuentas, entre líneas, ¿vale? Sí, yo en relación a lo que dices, que coincido plenamente, quería matizar, ¿no? Que no hablemos tanto de crisis de valores, ¿no? Que es un término muy valores. ¿Qué valores? Grandes ideales católicos. Hay crisis... No digo que ya has hablado tú, digo en general... Sí, digo un poquito por el tema... El término valores, ¿no? Que yo entiendo que lo dices en el sentido de ideales, pero matizar, ¿no? No son valores en sí, ¿no? Porque valores son buenistas. La solidaridad, el compañerismo... grandes virtudes cristianas. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales. Bueno, entonces yo creo que en ese sentido hay que hablar de virtudes, hay que hablar de vicio, de pecado. Realmente, si la esencia de España es católica, tenemos que dar la doctrina católica y no perder la batalla del lenguaje, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si recuperamos los valores cristianos. Ideales católicos, no, porque cristianos también son los protestantes, católicos. Y además que, bueno, en este sentido una cuestión muy evidente, y es que la virtud es un término objetivo y el valor es un término subjetivo. La virtud es la que es y el valor depende. Sí, yo si os parece, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver, comentabais la cuestión del carácter, ¿no? Y quizá del arrojo. Y hombre, a mí me llamó mucho la atención cómo en los pasados días, la pasada semana, pues vimos el acto de servilismo, quizá no se mostró nunca uno mayor, pues cuando el propio Mariano Rajoy aplaudió la decisión de la justicia, si se puede llamar justicia alemana, de cesar en el encarcelamiento y en la extradición de Puigdemont, ¿no? Entonces esto a mí me ha dado que pensar sobre el carácter. Entonces lo que yo os quiero preguntar es, ¿hay algunos rasgos, hay algunas esencias que definan a la persona por ser, o sea, al español como tal? Bueno, García Morente, que le hemos citado varias veces aquí ya en este programa, que creía que la hispanidad era un estilo, y que era un estilo que se podía definir, que se podía encontrar en el carácter de estos españoles. Entonces, pues no sé, tiene varios puntos, varias propuestas, pero él, por ejemplo, anuncia frente al paladín de ayer el mal menor y lo sevillano de hoy, ¿no? O sea, como el caballero español pues antes no aguarda, no espera, no busca para transformar la realidad, sino que directamente la impone porque es consciente de su bien. En cambio hoy, pues vemos como esa transigencia, vamos a esperar a que la realidad sea más propicia, a que el momento sea el oportuno, vamos a ir poco a poco. Pues en definitiva, ¿qué caracteres? Yo creo que el carácter español puramente, la esencia está reflejado, por ejemplo, en la obra El Divino Impaciente de José María Pemán, ¿no? Ese San Ignacio de Loyola, ¿no? Que se convierte, ¿no? Cuando estaba en el cerco de Pamplona, empezó a leer la vida de santos y juró ser santo, ¿no? Ese San Francisco Javier, ¿no? Tan orgulloso, pero que realmente acaba doblegándose a Cristo, ¿no? Realmente esa Santa Teresa de Jesús, ¿no? Esos grandes santos españoles, fundadores, Santo Domingo de Guzmán, San José de Calassanz, San Antonio María Claret. Yo creo que ya está la esencia del pueblo español, ¿no? Un pueblo, el brazo de Dios en la tierra, martillo de herejes, luz de Trento. Realmente esa es la España españolísima, ¿no? Como decía un grupo, la España católica. Y yo creo que tenemos que luchar por recuperar esa esencia del siglo de oro español, la escuela de Salamanca, y ahí está, ¿no? Y está la clave. Sobre todo porque es que muchas veces nos acusan de catastrofismo, de criticar la situación sin proponer soluciones. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para proponer, recordar, ¿no? Este carácter. Estaba repasando bien lo que decía García Morente, ¿no? Grandeza contra mezquindad, arrojo contra timidez, altivez contra servilismo, más pálpito que cálculo, culto al honor, idea de la muerte, se desdena la muerte, personalidad. Es decir, eso, hombre, lo que queda a mí una esperanza buena es que yo que trato con chicos jóvenes en docencia y con niños, esto te lo compran enseguida. Lo que pasa es que nadie se lo dice. O sea, cuando tú le pones a un niño y dices, mira, a ti tu modelo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y sabes con la niña tu modelo es Janita Montana, ¿no? Bueno, y tú le pones los modelos
que hemos tenido históricos, ¿no? De santos y héroes, y los valores y las características que inmediatamente lo abrazan. O sea, lo que pasa, y quisieran ser así, lo que pasa es que primero hay que mostrarles esos modelos, y luego hay que mostrarles el camino para conseguirlo. Pero ahí están perfectamente diseñadas unas leyes educativas que es donde claramente están ganando el terreno, ¿vale? En que lo que están es una fábrica de destrozar, es una carne de trituradora de infancia y de juventud a la hora de salir adelante. Les niegan su faceta espiritual, les ciegan el entendimiento, les anulan la voluntad, no conocen y no saben, solo disfrutan, gozan y se lo pasan bien. Y esto lo hacen cuando desde que niños están haciendo prácticamente. Por tanto, al final, cuando termina su etapa educativa, es un perfecto votante diseñado para hacer lo que el sistema y sus medios le dirigen a hacer, o sea, anulan totalmente su libertad. Sin embargo, si el niño conoce, el niño quiere ser esto, y el niño valora. Y cuando él tiene un buen resultado fruto de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de esa virtud, el niño sonríe, y el niño no necesita caramelos. Claro, la juventud no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes. No esa vida muella hedonista, sino una vida de grandes heroísmos, ¿no? Hay que presentar las batallas, por eso qué importancia tienen los medios de comunicación católicos, ¿no? Una buena radio, una buena televisión que propaguen la gloria de Dios, ¿no? Unas librerías católicas, editoriales, que se hagan vidas de santos, que se condene, que se combata la telebasura, la pornografía, que se diga a un tendero, oiga, usted no puede vender esta porquería porque está degradando España, y que se combata fuertemente, y aunque salgamos con el alerón desplumado, ¿no? Como decía Pemán, ¿no? También yo creo que tenemos que ser muy radicales y ser intolerantes con el mal. Tenemos que defender, hay gente que solo ve canales católicos, hoy en día a través de internet se puede ver en la televisión, y por favor, guerra, muerte a la telebasura que está pudriendo el alma de nuestros jóvenes. Ver canales católicos, una lectura espiritual, que los padres de familia que lo hagan en sus hogares. Aquí no se ve televisión porque un sacerdote decía que es el sagrario de Satanás. Aquí se leen vidas de santos. Aquí se leen cosas que edifiquen, no cosas que degraden y que lleven a las almas al infierno. Bueno, hablábamos antes de la esencia de España. Yo creo que el símbolo, no conozco un símbolo mejor de España que Don Quijote. Don Quijote es la esencia del caballero, ¿no? Es la imagen perfecta del caballero, cuya esencia, digamos, consiste en existir, en el sentido de que Don Quijote tiene que salir a la calle a desfacer entuertos. Don Quijote no se puede quedar en casa, sino que su esencia implica realmente la existencia. Y entonces, en el momento en el que, digamos, los aldeanos, los barberos, le empiezan a meter ideas de que realmente, pues, que está loco, pues entonces es cuando Cervantes dice, su esencia se contrae y desfallece, ¿no? Entonces es cuando muere. Entonces, digamos que la idea de España es esta, la idea de España es la idea de un imperio católico que, como dice Gustavo, dice que no puede dejar de existir, que si no existe es imposible, pero que si es posible, tiene que existir. Entonces es esto, tiene que, si existe la posibilidad de poder realmente hacer un imperio católico universal, de unificar a la humanidad bajo un proyecto, digamos, humano y trascendente, ¿no? Pues hay que darlo todo en esa lucha y si no morir en el intento. España no es más que un medio a ese fin. O sea, es decir, el imperio español en el fondo no es una intencionalidad política, geográfica o con afán de recolectar tierras, sino que es una misión que es efectivamente expandir la cruz. Hemos obviado la vuelta al mundo, ¿no? Que es la otra gran gesta, sí. O unas palabras bellísimas también del emperador de Felipe II que hacen honor a esto, ¿no? Habla Felipe II también de que si no hubiese presupuesto para restaurar una capilla en la aldea más profunda de las Filipinas, habría que vender todo el tesoro del imperio para restaurar esa capilla. O sea, es decir, esa es la misión. O sea, es decir, la misión no es una cuestión tanto política, individualista, España imperialista, ¿no? Como dicen los países sajones de la protestante, sino era transmitir, propagar y defender la fe. De hecho, la diferencia de España con el Islam sería por el imperio hacia Dios, pero el lema de Felipe II es por Dios hacia el imperio, que lo que quiere hacer no es, digamos, o sea, lo que quiere hacer es, digamos, no unificar España, o sea, no hacer de España todo el mundo, sino hacer, o sea, no sé cómo explicarlo, sino que... Instrumento de evangelización, de expansión. Si la tierra daba igual, si lo que importaba eran las almas. Esto, no sé si me quedan 30 segundos para una pequeña anécdota de 1491, el campamento de Santa Fe. Colón hacía la
10 años ya intentando convencer a los reyes católicos de ir hacia el Atlántico. A Fernando le importaba un rábano porque le preocupaba el Mediterráneo y además le caía bastante mal Colón, que debía ser un tío bastante singular, ¿vale? Llega ya Colón bastante enfadado, coge uno a los reyes, les pide el oro y el moro, un virreinato, un 50% de todos los tesoros que encuentre, no sé qué, le mandan obviamente a paseo, se va en un burrito que le dejan, y en un momento dado Luis Santángel, que era el de finanzas de Aragón, en vez de ir a Fernando va hacia Isabel y le dice: Majestad, ¿sabe usted cuántas almas podríamos convertir si hacemos ese viaje? Pega puñetazo en la mesa a la reina Isabel y dice: hágase. Y van a buscar a Colón, empeña sus joyas y vamos a América. Sí, muy rápidamente para ir acabando, me parece preciosa la idea del caballero español quijotesco, ¿no? Ese caballero andante raído, que va con un caballo famélico, ¿no? Que va desfaciendo en tuertos, muy idealista, pero también recordemos que nuestra fe es racional y no hay que ser un friki ni un loco, realmente hay que apostar por buenos intelectuales católicos. Estoy pensando en la mítica conversación del padre Carreira, un jesuita, un científico brillante contra Trevijano, que en gloria esté el pobre, pues bueno, que le dijo: defíname materia, no sabe lo que es definir, pues no sabe de lo que estamos hablando. Realmente católicos que den argumentos y que dejen totalmente pues sin argumentos a los ateos. Yo creo que hace falta una buena formación y, como he dicho esta mañana, también oración, lo principal, esa unión con Dios, a María Santísima, las dos columnas, la Eucaristía y María, la formación, una buena formación católica y pasar a la acción, hasta dar la vida si hace falta. Pues en fin, son un conjunto de aportaciones, la verdad, bastante importantes. Yo quizá también me quedaría con una, quizá para ofrecer soluciones no nosotros, sino los que nos han precedido, que bien lo han hecho, cuando se habla del más pálpito que cálculo, ¿no? O sea, yo diría que uno de los grandes cánceres de hoy es el de qué sirve, el para qué. Os habéis mencionado la idea de la expansión a toda América, y cuando ves las cantidades de tropas para conquistarlo, eran ínfimas, no se podía, pero no decían de qué sirve o el para qué, si no vamos a conseguir nada. En cambio hoy, pues lo podemos ver día a día, ¿no? Con el voto útil, por ejemplo, el de qué va a servir este tipo de partidos, de qué va a servir todo tipo de cuestiones. Pues hay cosas que no hay que preguntarse tanto si sirven, sino si se deben. Tenemos que irnos despidiendo. Pues María. Solo decir que el pesimismo no es una nota del caballero cristiano, por tanto hay que arrojar ese pesimismo, y que decías que es España, pues ser español desde luego es la manera más bonita que hay en el mundo de ser católico. Bueno, pues con esta rotunda afirmación, pues María, te esperamos en siguientes programas. Muchas gracias. A vuestra disposición. Álvaro Arias. Hasta luego. Y Javier Nolascués, muchas gracias por estar aquí, y bueno, esperamos a tu vuelta, a tu regreso. Si no, por teléfono contactaremos más ocasiones. Dios lo quiera, viva Cristo Rey y arriba España. Pues viva, nos vemos la semana que viene con una nueva entrega de Ciudadela más y mejor.